Argentina vive una verdadera batalla cultural. Antes le decíamos política, pero bueno, batalla cultural, en fin. A ver, ¿qué significa esto? Poner en cuestión nuestra historia. La historia, poner en cuestión todo, discutir hasta lo más elemental y los consensos más democráticos más elementales, por lo menos esos que supimos construir en estos 40 años desde la recuperación de la democracia, con sus errores y aciertos. Y son dos formas de ver el mundo, de relacionarnos, que están en disputa, o eso parece, y que a grosso modo podríamos dividir entre individuo y colectivo, entre mercado y comunidad, entre la ley del más fuerte y la más mínima empatía. Sobre esta disputa, ¿no?, cultural, política, sobre la hegemonía, digamos, cultural, vamos a charlar hoy. Y tenemos la suerte, el gusto de tener aquí a dos docentes, autores y pensadores indispensables, creo yo. Esto arranquemos por ahí, lo regalo, y me parece que es así, lo van a compartir un montón de los que estén escuchando. Uno es Ezequiel Adamowski, él es historiador, investigador, ensayista, autor de numerosos libros sobre historia argentina, fundamentalmente. Gracias por acompañarnos, Ezequiel. Un gusto. Bien. Y Martín Kogan, también autor de muchas novelas, ensayos, que seguramente muchos tendrán en sus bibliotecas, y no menos importante, hincha de Boca. Más, no menos, no, más. Por eso, no menos, mucho más importante. Muchas gracias por acompañarnos. No, un placer. Bien. A ver, esta hipótesis, esta idea, ¿no?, que planteé antes, ¿lo ven así? ¿Hay una batalla cultural? En definitiva, ¿es eso, la disputa política, como le llamamos antes? ¿Quién arranca? Sí, me parece que una disputa política se intensificó muchísimo, ¿no? Para los que tenemos un poco más de memoria de esa especie de consenso que hubo en la década del 90, ¿no?, donde parecía que el único horizonte posible era el que proponían las fuerzas políticas de entonces, que coincidían en lo fundamental. Venimos de un par de décadas o incluso más, desde 2001 a esta parte, con un debate político muy intenso, que además se tradujo en un reexamen sobre el pasado, ¿no?, preguntas nuevas sobre el pasado y disputas que entonces no son solamente orientadas a cómo gobernar a Argentina en el presente, sino también cómo se enraiza este presente en conflictos y procesos del pasado. Bien. Ahora, la necesidad, digamos, de escribir, reescribir la historia y eso, como decía, consensos que son más actuales, no es nueva, ¿no? Ahora, ¿hay algo novedoso en este proceso? Estamos hablando, por ejemplo, de negacionismo digamos, de la última dictadura militar, de plantear que los últimos 40 años, digamos, fueron una porquería. Así lo planteaba Javier Milei, digamos, en sus intervenciones públicas. No sé, idolatrar a Thatcher, que uno diría es como una figura que poco parece que tuviera un atractivo en el público argentino. Bueno, y otras cosas, digamos, defender el accionar de los militares durante la última dictadura. ¿Qué tiene de novedoso o por qué es distinto? Bueno, en parte hoy? tiene de novedoso eso mismo, porque no son los términos que en general dominaban. Yo diría, la batalla cultural hay y no podría no haberla, y no me parecería deseable que no la hubiese. Son cuestiones que efectivamente están abiertas a discusión. ¿Qué idea de cultura si no tendríamos si no pensamos que al interior de un espacio cultural hay diversidad y distintas miradas y distintas perspectivas, y por lo tanto discusiones en un sentido, o luchas, es lo que se llama batalla cultural, o una disputa por la hegemonía, como tienden a hacer las cosas de un tiempo a esta parte, que sin leer a Gramsci en este caso, digamos, con las categorías de Gramsci, sin leer a Gramsci. Pero dejemos entonces Gramsci. Claro, como en cualquier sociedad, el espacio cultural, el espacio ideológico es un espacio en disputa y es un espacio de disputas. Insisto, no me parecería deseable que eso no fuera así o que eso no ocurriera, porque supondría una ambición de homogeneidad y de unanimidad que no me parece deseable. El paso siguiente es esas disputas, esas luchas, esas revisiones de la historia, que también me parecen ineludibles. La historia está dispuesta siempre, el pasado está dispuesto siempre a ser reabierto, reescrito, interrogado de otras maneras. Efectivamente, tampoco me parecería deseable la idea de aquietar un pasado que se vuelva entonces intocable. El punto es cuáles son los términos de esa discusión. Ahí sí. ¿Cuáles son los términos? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Con qué herramientas y con qué premisas? En ese sentido sí creo que hay una novedad. En estos 40 años, y por lo tanto lo que puede ser mi memoria personal, no recuerdo una instancia de disputa en los términos que estamos diciendo
tan básica, tan precaria, con un grado de elaboración tan pobre, por parte de no solo las ideas que esgrimen y lo que nos puedan parecer esas ideas, sino el grado de elaboración y de fundamentación que tienen para sostener esas ideas, que es un grado muy, muy elemental. Ajá. Sí, sí, totalmente coincido en este último punto. Hay varias novedades del escenario político actual. Una, creo que es la más evidente, es lo que suele nombrarse como la ruptura del pacto democrático, ¿no? Uh-huh. El consenso democrático que guió la política argentina desde el 83 creo que está roto, y no está roto exactamente desde ahora, desde esta campaña. Creo que esto, los tópicos del debate y el nivel del debate vienen directamente de lo que fueron los 4 años del macrismo en el poder, que de múltiples maneras preparó este escenario cultural en el que estamos hoy, ¿no? Esa diría que es una de las novedades principales. Otra es la aparición, la irrupción de una fuerza política de derecha, o en este caso de extrema derecha, que cambia también todo un pasado de la política argentina en el cual no hemos tenido fuerzas de derecha, ni mucho menos de extrema derecha, con capacidad de movilizar una cantidad de votos relevante, importante. Eso es una novedad. Y diría también que otra que viene de los efectos de 2001, que también hasta cierto punto es una novedad, que tiene que ver con una prédica política con referencias al pasado muy de autodenigración nacional, ¿no? Uh-huh. Pasamos como de un momento macrista de tratar de, ¿no?, de imaginar un país sin pasado, ¿no?, un país, una política sin referencias al pasado, a una prédica muy machacona de referencias al pasado argentino en sentido de autodenigración, ¿no?, imaginando algún momento dorado en el pasado, cada vez más hacia atrás, con el único fin de denostar el presente o el pasado más reciente, ¿no? Claro. O parece como una cuestión solo de números, ¿no? Pero Macri hablaba de los últimos 70 años, ¿no? Obviamente incluyendo al peronismo como en ese inicio de proceso decadente. Ahora habla de 100 años, ¿no? Digamos, ya no vamos más atrás, casi le dicen Peña, ¿no? Digamos, uno podría pensar que anda por ahí. Sería interesante sistematizar dónde ponen el comienzo de la decadencia cada vez, para ver en qué están pensando exactamente. Que fue progresivo, empezó por la pesada herencia, que era el pasado inmediato, claro. Después fue 70 años de peronismo, después Milei arrancó con la década de 1930, cuando el Estado empezó a intervenir en la economía, y ahora ya estamos en 1916 con el arribo de la democracia, ¿no? Claro. Cada vez más hacia atrás ese pasado utópico. Y siempre exceptuados al mismo tiempo. En esos 100 años ellos no están, en esos claro. 70 años ellos no están. Digamos, en los 70 años de lo que ellos llaman de continuidad de peronismo, Ilia no está, Frondizi no está, Onganía no está. Ellos mismos que estuvieron no están. Entonces ahí sí es donde, dispuesto como uno está, porque insisto, incluso la idea de consenso, ahí donde puede ser deseable. Los consensos no son definitivos, uno estabiliza un acuerdo más o menos razonable, y si eso en algún momento se resquebraja, habrá que volver, no hay alternativa y puede ser necesario volver a dar la discusión, recomponer el consenso o fundar uno nuevo. El asunto es cuando los términos de esa búsqueda y de ese intercambio están tan llenos de equívocos o de trampas. Son 100 años, son 70, ¿vos dónde estás? Porque ahí sí creo que puede ser un poco desolador el estado de cosas y el estado de la discusión. No por el hecho de volver a discutirlo, sino, insisto, por los términos de esa discusión. Porque incluso respecto de ese consenso, si se rompió, se está rompiendo o ya se rompió, uno puede decir, hay que reabrir la discusión, reabrimos la discusión. Se reabre la discusión. Cuando uno reabre una discusión, presupone la discusión que preexistió. Claro. Habíamos discutido esto, planteamos esto, pusieron esto, llegamos a esto, reabrimos, pero reabrir justamente es retomar lo que se discutió y justamente se reanuda la discusión. Que se discuta con el más absoluto desconocimiento, no sé si fraguado o genuino, de no saber, de empezar ahora. Como pasa a veces pasa en las clases, dado que somos docentes, que alguien llega a mitad de la clase y a los 2 minutos levanta la mano. Y vos decís, bueno, está bien, levanta la mano, tenés algo para plantear o para decir, decilo, pero hace 40 minutos que estamos en clase, y vos acabas de llegar. Podemos reabrir la discusión. Si hablamos de una discusión de lo que se estableció como consenso democrático en estos 40 años, recorremos esa discusión, la reabrimos.
intervenir como si esa discusión nunca hubiese estado, ni en sus consensos, ni en los requebrajamientos de sus consensos. Empezar a discutir de cero, de la nada, eso sí es un poco frustrante. Pongámonos al día. ¿Qué era lo que habíamos discutido? ¿Dónde se supone que estaba la falla? ¿Qué es lo que habría que revisar? Sí, a ver, digo, además de docentes son investigadores, un estado de la cuestión, ¿no? Sería un poco eso. Es decir, bueno, ¿qué se discutió, cómo se discutió y qué conclusiones hubo? Varias. Sí. Y de ahí arranquemos a ver si encontramos un problema nuevo. Yo Es creo que que no. puede... Sí, perdón. No, que no parece, realmente no parece una voluntad de discusión, ¿no? Más bien parece una voluntad de dinamitar una serie de símbolos, emblemas y memorias históricas que nos hemos dado como sociedad, más que realmente abrir una discusión genuina con todo lo que ello involucra, ¿no? Es muy difícil plantear una discusión en esos términos porque no hay realmente una voluntad de debatir, de discutir, ¿no? Sí, porque una discusión, al igual que cualquier conflicto, incluido los más drásticos, no hay conflicto sin una base de acuerdo, no hay ni siquiera una guerra sin una base de acuerdo. Hay que pactar cómo va a ser el conflicto, si no, no podés... Si el conflicto yo lo hago jugando al ajedrez y vos sacás carta de baraja española, no vamos a poder ni siquiera confrontar. Tiene que haber un acuerdo de los términos de la confrontación para poder confrontar, discutir, lidiar, argumentar, contraargumentar, y por momentos efectivamente parece ser eso lo que falla, lo que no está. Entonces, ni siquiera estaríamos reabriendo una discusión sobre la historia, estamos tratando de contrarrestar chicanas, extorsiones. Claro, bueno, a eso me venía en la mente la escena que ya es, digamos, famosa, y si no lo vieron, googleenlo, digamos, de tu discusión con en La Nación, que estás en el programa de La Nación con Lo Pérfido. Con Lo Pérfido. Yo no la Gracias. vi, yo no la vi. Vos no la viste. Pero estuve ahí. Pero Así que un sabés poco me acuerdo. que, Sí, digamos, sí. se convirtió como en una imagen que mucha gente utiliza como para plantear los argumentos que planteaste, ¿no? Pero, digamos, me parece que incluso hasta era un poquito más honesto Lo Pérfido en sus argumentos en esa mesa, defendiendo una posición que, digamos, no vamos a compartir los tres seguramente, o una posición, pero era incluso más honesto que las posiciones que estuve viendo en los últimos meses respecto de la cuestión incluso. Porque él tiene una posición y la sostiene con una argumentación que para mí está equivocada, probablemente para los tres, pero puede dar cuenta de su postura. Por eso se pudo discutir. Claro. Igual también hay que decir que fue una discusión en la cual fueron corriendo el margen progresivamente, ¿no? Empezaron como planteando con cierta sutileza, con cierta timidez, y me parece que el momento en el que estamos ahora ilumina retrospectivamente en qué consistía esa discusión, ¿no? Esa idea de memoria, plantear la memoria completa, poner en discusión de manera banal el número de desaparecidos, atacar los movimientos de derechos humanos, ¿no? El desenlace de esto es, bueno, una persona ya no negacionista, sino directamente reivindicando a la dictadura como candidato a presidente, ¿no? Yo creo que uno podría distinguir tres líneas posibles, por lo menos tres, se me ocurren tres. Una son los que vienen o venían del radicalismo y que tienen su propia crisis, estaba pensando incluso en la escena a la que vos referías, su propia crisis o su propia elaboración, dónde estaban en los años 80, es decir, y coincidentemente con su propia juventud, y una pregunta que le corresponde a cada cual, si ha hecho esa trayectoria, que es, pero si estabas ahí, ¿cómo es que ahora estás donde estás? No me toca a mí responder a eso porque no ha sido mi trayectoria, pero me parece que hay una zona que tiene que ver con el radicalismo y la fractura. Bueno, estamos viendo eso. ¿Qué les pasa a los radicales? Me es eso completamente ajeno, pero digamos, ¿qué les pasa con su propio pasado? Sí. Con el alfonsinismo y con el juicio de las juntas, con los que fueron en los años 80 y a dónde han ido a parar. Pero han ido a parar, está mal dicho, porque no es que sopló el viento y los llevó. Sí. ¿A dónde han ido a ubicarse y a dónde han tomado posición políticamente 30 o 35 años después? Ahí hay una zona. Me parece que la Macri en particular y los años del macrismo pueden definir otra, que es la indiferencia por este asunto, que me parece que es la posición de Macri, pero en un sentido muy amplio. Si no hay un negocio, por eso Macri lo único que puede decir es el curro, pensando que debe haber un negocio. Claro. Porque me parece que maneja como dos variables, como 0-1. ¿Hay negocio? No hay negocio. Si hay negocio, miramos. Si no hay negocio, no hay nada. Con lo cual yo creo que ni siquiera había ahí una actitud de elaboración ideológica como la que sí encontramos en Victoria Villarroel, sino una especie de indiferencia que incluso no privó a María Eugenia Vidal un poco desganadamente y un poco inercialmente, decir, bueno, hay que poner esto como ley, lo ponemos. Desinterés, me parece que sobre todo desinterés, y otro grado distinto, que es el de, por ejemplo, Villarroel, que creo que en todo caso estuvo larvadamente en eso, por detrás o por debajo de eso que llamábamos consenso y que ahora emerge. Bien.
Sí, no sé si desinterés por ahí describe, por lo menos para mí, del todo, en el sentido de que había algo, y se notaba en la prédica de Macri, que molestaba de esa memoria, de cómo esta sociedad procesó la memoria de la dictadura, ¿no? Porque tenía consecuencias políticas para el proyecto político del propio Macri, ¿no? Creo que atacaron el movimiento de derechos humanos no solo por su asociación con el kirchnerismo y como modo de atacar el kirchnerismo, sino también lo atacaron porque nuestra sociedad recuerda la dictadura en asociación con los intereses civiles que eso representaba, básicamente los intereses empresariales, y en asociación con un horizonte, llamémosle neoliberal o de política ortodoxa, que luego continuó, ¿no? La conclusión que saca ese modo de recordar el pasado es que, bueno, los militares se fueron, pero los intereses civiles que estuvieron detrás continúan allí, y hay toda una línea de continuidades que en estos días se ha visto con mucha claridad en el propio armado de Milei, ¿no? Como reaparecen todas las figuras de los distintos periodos de ortodoxia económica, incluyendo los más antiguos, ¿no? Creo que esa memoria ponía obstáculos al tipo de política que planteaba el macrismo y hacia el horizonte de lo que llamaban el cambio cultural que necesitaban, ¿no? En ese sentido me parece que esa enemistad es política, ¿no? Tiene un... Sí, yo estoy de acuerdo. Igual no subestimaría la reacción a la identificación plena con entre lo que estamos definiendo y sacarse de memoria, enteramente identificado con el kirchnerismo. Me parece, no descarto en absoluto, y coincido con esos otros factores que además lo tocan a Macri de manera directa, por lo cual hay intereses familiares, que es a lo que él responde, o sea, personales finalmente, que es a lo que él responde. Efectivamente, estoy de acuerdo y no lo desestimaría, pero tampoco subestimaría esta dimensión, en el sentido de que de subsumir por entero todo el significado de la memoria histórica de aquellos años en el kirchnerismo, lo cual es una paradójica gran victoria del kirchnerismo en los antikirchneristas, que dan por válido que esa postura es el kirchnerismo. Es una tesitura que yo veo en algunos kirchneristas y en todos los antikirchneristas que dicen eso solo es kirchnerismo. Sí. Hace no mucho estuvo con nosotros Pablo Semani y nos decía que probablemente también esta puesta en cuestión de toda una estructura de pensamiento, de una historia, de unos consensos, como decíamos antes, tengan que ver con la caída en desgracia de ese oficialismo, y entonces la caída en desgracia en cadena de todos los otros consensos que supuestamente enarbolaba, defendía, que había instalado, ¿no? Entonces, pero eso es un error, es algo que yo no compartiría en sus términos. Uno puede revisar las tesituras del kirchnerismo en relación a estas cuestiones, recuperar gestos, y no solamente gestos. Yo por lo pronto muy rápidamente diría la reapertura de los juicios a los represores fue un paso decisivo y fundamental al interior de un desarrollo que excede al kirchnerismo, que lo precede y eventualmente lo excede y eventualmente lo sucederá. Subsumir enteramente memoria, verdad y justicia en el kirchnerismo me parece un error. Me parece que la idea era más como la operación, ¿no? Digamos, espectacularizada, de decir, bueno, estos tipos porque hubo una operación, como vos decías, hubo una operación que fue efectiva. Se asoció al kirchnerismo con la política de memoria y derechos humanos, con los juicios a los militares. Digamos, la operación fue efectiva. Entonces, al momento en que se pone en cuestión todo el oficialismo, porque no cumplió con las expectativas económicas, sociales, bueno, el peligro de que caigan en cadena toda esa serie de consensos. Por eso hay que discutir la premisa. Total. El problema está en la premisa. Entonces uno puede reconocer, yo estoy dispuesto, por supuesto, no tendría por qué no reconocer, por lo pronto la enorme importancia de la reapertura del juicio a los represores. Gestos simbólicos, lo simbólico para mí no es menor, no tendría por qué ser menor. Bajar el cuadro fue un gesto simbólico, lo simbólico puede tener su potencia. Y aún ahí, aún en esos términos, y los que eventualmente alguien que sea kirchnerista quiera agregar, abrimos el espacio y pueden agregar quien sea, ¿no? Digamos, lo que quepa. En ningún caso un pasado de esa índole, con un peso y una significación de esa envergadura, va a quedar subsumido en un único lineamiento político. Claro. No, pues además tiene una historia tan previa a la aparición del kirchnerismo, ¿no? Claro, la lucha por los derechos humanos, ¿no? Recorrió de la década del 80 en adelante. Claro. Seguramente hay mayor escucha ese tipo de críticas asociada a la caída del kirchnerismo o la crítica al kirchnerismo, pero coincido con Martín en que no se puede
explicar el ataque al movimiento de derechos humanos por arriba, digamos, de las fuerzas políticas, intelectuales, periodísticas, por su cercanía o su asociación al kirchnerismo. Ahí hay un proyecto político y cultural que es de otro orden, ¿no? También anduvo por acá hace no mucho Horowitz y reflotamos este concepto de él de la democracia a la derrota, ¿no? Digamos que de alguna manera, esto no lo dice él, lo digo yo, mucho más simple y de forma tosca, que, bueno, nada, como la democracia no pudo resolver o satisfacer ese de comer, educar, ¿no? Sanar, que planteaba Alfonsín, y que, bueno, en definitiva, ese desgaste lo estamos viendo hoy. Esto lo digo yo, ¿sí? No lo plantearía tan burdamente. También podríamos pensarlo ahí, ¿no? Digamos, porque en definitiva hay un montón de reivindicaciones que toma Milei, que en su momento tomó Macri, que uno no puede dejar de reconocer, ¿no? Fallido, digamos, de una democracia que termina siendo fallida en un montón de aspectos, más allá de lo formal. Es que lo es y la insatisfacción está, y sobre eso no hay objeción. La discusión política es por qué se genera, digamos, las fuerzas políticas y las objeciones al estado de cosas y o las objeciones o los señalamientos de lo insatisfactorio de nuestra democracia, al interior de la democracia, tiene múltiples expresiones y hay distintas miradas que plantean eso mismo. El punto es por qué es Macri. ¿O por qué Milei? No es la única alternativa. ¿Por qué no salió por izquierda? Es decir, por ejemplo, por mencionar algo. Es una buena pregunta. Sí. Ahí me parece a mí, la idea de democracia de la derrota describe lo que fue la situación de la restauración democrática en Argentina, luego, ¿no?, de que los militares barrieran con el movimiento social transformador que hubo en décadas previas, ¿no? Pero me parece que hay una encerrona que trasciende el espacio argentino y que tiene que ver con una insatisfacción con la democracia que uno lo ve por todas partes, inclusive en países que son ricos y que tienen economías que funcionan y que no tienen los problemas que tenemos aquí. En el hecho en que me parece que pone en evidencia que lo que llamamos democracia es un sistema muy limitado de representación de la soberanía popular, ¿no?, donde elegimos personas bajo la fantasía de que eso significa autogobernarnos. Y esas personas, en el mejor de los casos, si es que quieren representarnos a los que los votamos, pueden hacer muy poco y en muchos casos no tienen ninguna intención de representarnos a quienes los votamos, ¿no? Eso, digamos, pasa en todo el mundo, la constatación de que pasa el tiempo y empeoran las condiciones de vida de las personas, se concentra más el ingreso, los ricos pagan cada vez menos impuestos, hay una cantidad de decisiones que pasan totalmente por fuera de lo que un ciudadano tiene a su alcance cuando vota, ¿no? Eso es una especie de receta para la frustración constante, ¿no? No es casual que las ciudadanías en todos lados tengan ese nivel de frustración con un sistema que está diseñado para generar frustración. Me parece que eso es clave también para no incurrir en el qué nos pasa a los argentinos de Fabio Alberti, que no hay especificidades digamos, de la discusión de la Argentina, pero hay una tendencia que no es solo de la Argentina y que me parece que toca ese punto, que era un punto previo en realidad, era un punto previo. ¿No? Hubo otros periodos donde las sociedades, y por lo pronto en América Latina, las sociedades discutieron alcances y límites de formas de la democracia. Lo que pasa es, claro, con la salvajada de la represión y lo que pasó después, cualquier forma de la democracia era deseable y preferible, y en un punto no ha dejado de serlo, y menos cuando asoma digamos, cuando asoma Villarruel y nos recuerda que eso no quedó enteramente atrás, entonces uno dice, bueno, en principio, claro que democracia. Ahora, después, efectivamente, cuando las propias democracias en los distintos países empiezan a tocar los límites que marcaba Ezequiel, nos devuelve a discusiones que ya se habían dado y que en todo caso se cierran o se reabre, depende de las condiciones, que es, ¿cuáles son los límites de esta democracia y qué otras alternativas democráticas podrían generarse? En definitiva, digamos, un poco lo que charlábamos antes de la entrevista con los compañeros es que, más allá de que estamos discutiendo historia y formas, ¿no? Digamos, cómo es nuestra democracia, que vayamos a votar cada 2 años, que podamos protestar en las calles, ¿no? Digamos, un montón de cuestiones que por ahí están en juego en este momento y otras tantas. Digamos,
planteamos la cuestión casi en términos filosóficos, ¿no? Una filosofía de café barata. No, el café no es barato. No está barato, está muy caro. Sí, está un problema, ¿no? Para filosofar. Y he leído, no me acuerdo si era de Horacio González o María Moreno, una reivindicación de la filosofía de café. Bien. Es un gran lugar para hacer filosofía. Totalmente. Es un gran lugar para hacer la revolución también. Si no me equivoco, bueno, estamos... Bueno, para hacerla no, pero para conversarla sí. No vamos a ir por las ramas, pero si no me equivoco, creo que en las ciudades europeas donde más cafés había, por ejemplo, República, en Praga, República Checa, París, eran los lugares donde... Claro, y los Bien. espacios ya que hablamos de batallas culturales, los espacios de Exactamente. discusión y de agitación eran en gran medida los cafés. Así que hay que recuperar la idea de la filosofía de café. Y está conectado a esto, Martín, porque digamos, justamente me parece que esa cuestión más filosófica tiene que ver con dos formas de ver y entender, ¿no?, lo que deseamos, de cómo construirlo, dónde discutirlo, lo que nos mueve, ¿no?, como seres humanos. Porque, digamos, te escuchaba en una entrevista hace poco que decías que Milei no concibe un ser humano sino en términos de consumo, como productor, como consumidor, o sea, aislado, ¿no? Porque si el capitalismo logra algo es aislarnos, es convertirnos en trabajadores o capitalistas, digamos, pero de forma aislada. No tenemos una relación más que económica. Me parece que tiende a eso, que es una visión especialmente reductiva, ¿no? Y especialmente de un economicismo especialmente elemental, y uno lo advierte cuando él habla, que es que si puede expresarse en esos términos, no es que en esos términos no sean pertinentes, y hasta no de ninguna manera hay que descartar su condición de fundamento para interpretar otro tipo de fenómenos sociales y hasta subjetivos, pero él no hace de eso un fundamento, digamos, como clave de interpretación. Parece no ver mucho más allá de eso, o no ver más allá de eso. Pero no es una forma de vida eso, digamos, tampoco le quitaría, ¿no? Es una forma de entender la vida, de cómo nos relacionamos. Es una forma increíblemente empobrecida. Bueno. Increíblemente empobrecida, en términos ahora no exactamente económicos, pero finalmente también económicos, y me parece que hace el asunto también. Yo no me dedico a la economía, me dedico a la literatura, pero a las palabras entonces sí les puedo prestar atención, y en realidad carece casi de otro, no sé, digo casi para no desesperarme, carece de otro lenguaje. No solo habla con el lenguaje económico cuando habla de economía, de cualquier cosa que se hable, solo puede hablar el lenguaje económico. E incluso aceptando la premisa, compartiendo o estableciendo una premisa de las relaciones económicas como fundamento de interpretación de todos los fenómenos o todas las relaciones sociales, que uno podría admitir eso, aún así eso no implica reducirlo todo, traducirlo todo a relaciones económicas. ¿Qué es lo que hace Milei? De manera que para él un cuerpo es una mercancía, claro, un brazo es algo que vos podrías vender. Si al otro le falta un brazo, tiene plata, vos te manejás con uno, te está sobrando, precisás esa plata, no ve otra cosa que eso. No, uno lo escucha y no maneja otras nociones, no concibe otras escenas, no piensa en otras condiciones personales que esa. Hay un cambio, me parece muy interesante, de énfasis en estos últimos tiempos en referencia a eso, ¿no? ¿Vieron el mantra de Milei que tiene que ver con, ¿no?, el derecho a desarrollar el proyecto de vida de cada uno? Que es efectivamente es un proyecto de vida que parecería empezar y terminar en la generación de mercancía, ¿no?, en lo económico. Pero hay un cambio de énfasis que me parece significativo, que es que, bueno, desde sus inicios el capitalismo intenta orientar los proyectos de vida hacia la producción de mercancías, hacia la validación a través del mercado, ¿no?, que las personas tengan como objetivo de vida acumular dinero y demás, ¿no? Hay un cambio de énfasis en estos años en el sentido de que me parece a mí que esa presión se está revirtiendo en una hostilidad hacia cualquier otro proyecto de vida alternativo a ese, ¿no? Que lo hemos visto en esta descalificación inmediata que hay de cualquiera que abra la boca si no pagó una quincena, ¿no? Es la frase de redes sociales. Si no pagaste una quincena no podés hablar, ¿no? O como le dijeron a Silvina Batakis en su breve paso por el Ministerio de Economía, que ella solamente se había dedicado a la gestión pública, que entonces, ¿qué podría saber de la gestión pública? Que era para lo que estaba llamada, ¿no? Como si no pudiese haber ninguna forma de validación de una voz alternativa, salvo que haya rendido examen en las academias del mercado. Y hay una hostilidad muy fuerte que creo que, entre otras cosas, es uno de los motivos por los cuales atacan tanto a los científicos, ¿no? El CONICET y eso, ¿no? El hecho de que haya una voz autorizada que no está validada por el mercado es algo que irrita y genera esta violencia tan a flor de piel en estos tiempos, ¿no? Hay una pulsión, digamos, totalitaria en el sentido de destruir cualquier forma de validación que no sea la del mercado.
Es que efectivamente es así, y es doloroso que sea así, para quienes nos formamos no hace tanto tiempo con el orgullo, por ejemplo, de pertenecer a la educación pública en la Argentina, que es una de las pocas cosas que en la Argentina salieron razonablemente bien y sigue funcionando dentro de la crisis y el deterioro razonablemente bien, de manera que estamos muy afianzados en la premisa de que es un motivo de orgullo haberse formado en la educación pública y ser docentes en la educación pública, y cuando empieza a ganar terreno, no ya una discusión sobre modelos educativos, alternativas educativas, sino algo mucho más rudimentario y más agresivo y más hostil, que es convertir en motivo de desdoro el hecho mismo de ser docentes en la educación pública, el quiebre es significativo y es doloroso. Agregaría, en relación a lo que planteaba Ezequiel también, incluso en términos de las tradiciones clásicas del liberalismo, al interior de esa tradición, la premisa de que lo que daban llamarse progreso social se iba a alcanzar siguiendo el solo impulso del progreso económico de cada uno de los individuos, era solamente una de las líneas de la tradición del pensamiento liberal, fuertemente objetada y fuertemente relativizada, incluso al interior de la tradición del pensamiento liberal, que vuelva como si tal cosa, pretendiéndose un lugar común, y que la réplica a eso sea hostigar a todos aquellos que no hemos pagado una quincena, es decir, que no hemos nunca explotado a nadie. Sí, me parece un retroceso, no porque estemos en una batalla cultural, otra vez, sino los términos de esa batalla son tremendamente básicos. Yo no leí tu último libro, Ezequiel, del antiperonismo al individualismo autoritario, pero me suena mucho, ¿no? A que algo de eso estamos charlando. ¿Puede ser? El título, al menos. Sí, el libro tiene que ver justamente con tratar de entender las conexiones del momento actual y de la emergencia de las derechas radicalizadas en Argentina, pero en otros países también, con lo que es los efectos de una prédica del liberalismo como ideología que lleva ya 2 siglos, un poco menos en Argentina, pero mundialmente 2 siglos, y en ese sentido tratar de entender qué continuidades uno puede ver entre las formas ideológicas que asumió el liberalismo en Argentina y el antiperonismo histórico ha estado muy nutrido de las visiones y las categorías del liberalismo. Luego el antipopulismo más reciente, y ya no solo argentino, sino a nivel transnacional, muy conectado con ese tipo de visiones. Y finalmente este escenario actual de derechas radicalizadas, conectadas con lo que a mí me parece que es una subjetividad que está avanzando en este momento, que es esto que aparece en el libro como individualismo autoritario, que tiene que ver con el individuo que defiende la promesa que le habían hecho de poder desarrollar, ¿no?, su proyecto de vida en un espacio personal sin que nadie lo moleste y a su vez sin molestar a otros, ¿no?, respetando los espacios de cada cual, en un escenario en el cual ya no hay espacio, ¿no? El capitalismo presiona cada vez más, ya no hay espacio para sostener esa fantasía, y la respuesta o el corrimiento subjetivo de esos individuos sometidos a esa pedagogía durante tanto tiempo es la defensa de ese espacio, de esa ilusión del espacio personal, escopeta en mano, ¿no? La idea del individuo con su escopeta defendiendo su espacio. Podría volver literal, ¿eh? Sí, que de hecho sucede en otros países, ¿no? Claro. Y eso, la traducción política de eso, que es el deseo de que venga un líder capaz de restaurar ese espacio personal que cada uno cree perdido o amenazado, si es necesario, pasando por encima de las leyes, pasando por encima del Estado, sin ningún sentido de comunidad o de nación asociado con eso, ¿no? Un poco esa es la tesis, dicho en 2 palabras, del libro. Me parece encontrar también, pero se quiere ser especialista, también la premisa de que existe un individuo y ese individuo se inserta en una sociedad. Somos individuos, nacemos como individuos, y luego ese individuo va a formar parte de una sociedad, y esa sociedad, para esa concepción, le pone problemas, trabas, impedimentos, dificultades, etcétera. La idea de que el individuo se constituye socialmente, que es algo medianamente establecido por distintas líneas del pensamiento social, la idea de no que el individuo existe y se inserta en la sociedad, sino que está socialmente constituido. Por lo tanto, el planteo de individuo frente o contra la sociedad, y la sociedad solo como lo que limita al individuo, como un problema, y no como un problema, como un impedimento para un tipo de desarrollo que además es básicamente económico. El proyecto de vida es una empresa, generalmente. Digamos, es difícil
Yo no encuentro otras formulaciones cuando dicen el proyecto de vida que un imaginario empresarial o de emprendedurismo, que es lo mismo en otra escala. La idea de que el individuo ya es social, que no existe sino en una mediación social y que por lo tanto el planteo no es la preservación de una especie de espacio presurizado previo que hay que garantizar porque todo lo que venga de afuera lo distorsiona y lo contamina, porque ese espacio ya es social en su propia constitución. Entonces sí me parece un punto clave para lo que plantea, para lo que Ezequiel ha trabajado y trabaja. Por otra parte, y en relación al populismo y al antipopulismo, ¿cuánto hay de populismo en Milei? Un líder fuerte, la agitación de un seguimiento de fascinación personal con el líder, el bajísimo grado que ha tenido Milei de capacidad política de derivación de la adhesión. Aquellos que se presentaban como candidatos de Milei en distintas provincias obtuvieron un porcentaje de votación magro en comparación con el del propio Milei, con lo cual la variable de la fascinación de la adhesión al líder es altísima. La vi angustiarse muchísimo a Lilia Lemoyne en una entrevista porque habían hablado mal de Javier y lloró. Me conmueve en el sentido cuando ves a una persona que sufre. Sí. No me divierte, como no me divierte verlo sufrir a Milei puesto en un lugar que lo hace sufrir muchísimas veces. No me divierte el sufrimiento ni de Milei. Pero hay una fascinación personal de liderazgo que encaja exactamente con un imaginario populista y de manipulación, con poco sentido de lo republicano, lo que revela lo que en el fondo sospechábamos, por no decir que ya sabíamos. No eran antipopulistas, no eran republicanos, eran solamente antiperonistas. Y, bien, digamos, no, iba a ser una caracterización que es que en cualquier otra, digamos, en las sociedades que nos antecedieron, quienes crearon la democracia, la idea de democracia, eso era un tirano, o una tiranía, ¿no? Digamos, cuando vos pensás en alguien que tiene casi la posibilidad de tener el control de lo público, que no va a haber nadie ni siquiera en su propio espacio que le va a poner en cuestión ninguna cuestión, es un tirano. Pero cuando mencionaste pero ni Rosa fue para ir a un imaginario liberal. Vayamos al imaginario liberal. Sí. Cosas que aprendí con Jorge Myers. Ni Rosa, y con Hilda Sábato, ni Rosa funcionaba así. Con lo cual ni siquiera lo que en la tradición de un imaginario liberal para los lectores de Esteban Echeverría y de Sarmiento, ni siquiera el tirano designado canónicamente, digamos, como tirano, ni siquiera ese tirano respondía a esas premisas. Bien. Hablabas del antiperonismo, ¿no? De alguna manera, acá nos preguntábamos, decíamos, ¿vale ser? Es una pregunta difícil, ¿no? Y además, tiene que ver con, casi volvemos al café. ¿Vale ser imparcial, digamos, no? ¿Y hasta qué punto ese antiperonismo ya permite cualquier cosa? ¿O no? Porque, hay gente que, vos mencionabas 4 lugares dentro de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, ¿no? Hablabas de un radical que quizá tiene una raíz antiperonista, pero que en definitiva la democracia y las instituciones más o menos le tiran, entonces no va a votar a Milei. Digo, ¿vale en un momento así la imparcialidad? ¿Qué les genera a ustedes la imparcialidad? Me imagino que tendrán colegas, conocidos, amigos. ¿Qué les produce? Yo no lo veo como imparcialidad. A mí me pasa, yo escucho gente que, en mi caso, yo voy a votar Massa sin ningún tipo de alegría ni entusiasmo, por decirlo de alguna manera, pero no lo dudo. Yo no lo pondría en términos de imparcialidad. A veces hay imparcialidad y hay expresiones que son de imparcialidad. Y a veces hay una disputa sobre los términos de las parcialidades. Porque si no, es establecer, los términos son estos, tenés que tomar posición, y si no tomas posición por esto o por el anti, sos imparcial. Si te declarás imparcial, estás en principio ratificando los términos de la parcialidad. Y a veces no estás de acuerdo con la formulación de la parcialidad. Bien. Tengo la misma diferencia con la noción de Corea del centro. Digamos, cuando vos estás en desacuerdo con los términos de la polaridad, no te ubicás en el centro, porque el centro confirma la polaridad. Porque el centro es centro solo respecto de esas polaridades. Puede haber un centro, puede haber un centro. También puede haber alguien que ni centrista ni imparcial propone otros términos y otros antagonismos y otros polos, o no necesariamente dos polos. Y la resolución de eso no es la imparcialidad.
En el caso del peronismo, yo me encuentro obviamente, digo, muy a menudo en la situación como el personaje de Capusotto, que hablaba como judío y no era judío, y se la pasaba diciendo, pero yo no soy judío, yo me encuentro, pero yo no soy peronista, pero yo sí, sos peronista, a veces me han dicho, no lo sabés, pero sos peronista, no te das cuenta, pero después tengo los periodistas que me dicen, venite. Pero fuera de eso, que es totalmente anecdótico, hay una búsqueda que a mí me ha interesado siempre, y que tengo yo por lo menos una primera huella que reconozco y que me interesó, que es el posicionamiento de los intelectuales de la revista Contorno en los años 50. David Viñas, Ismael Viñas, un Sebrelli que hoy no reconocemos, León Rosichner, se plantean ahí algo que el caso de Correas era distinto al interior de ese grupo, el caso de Mazota era distinto al interior de ese grupo, digamos, los hermanos Viñas, Rosichner, empiezan a pensar algo que para mí sigue abierto como objeto de reflexión, que no es imparcialidad, que no es centro, que no es neutralidad, que es elaborar una posibilidad de no peronismo, que no sea antiperonismo. Porque en ese punto la lógica del antiperonismo es funcional a la del peronismo. Pero digo, no solo conceptualmente o ideológicamente, históricamente y políticamente, si algo fortaleció al peronismo, fueron los 18 años de prohibición y de persecución. Con lo cual, históricamente, en gran medida, el antiperonismo produjo al peronismo. En gran medida, y uno lo puede reconocer hoy en día porque nada te acerca más a los que no somos peronistas, a mí en lo personal, más allá de los afectos que uno puede tener con amigos, pues tengo amigos de distinta índole, de distinta posición política, pero cuando escuchás el fanatismo descomunal de los antiperonistas, muy, muy, muy seguros siempre de que los ignorantes y los fanáticos son los peronistas, porque es parte de su mismo dispositivo ideológico, los ignorantes son los otros, y tienden a menudo, primero a un grado a la visceralidad de un rencor, que si no son irracionales, los irracionaliza. Entonces, poder despegarse de eso para los que no adherimos al pensamiento peronista, y no tomar una tesitura de imparcialidad, sino reformular los términos. Yo no soy... Salir de esa grieta que todo el tiempo están tratando de crear y de profundizar. No sé porque el asunto es plantear términos o situar los conflictos y situar las discusiones en términos para los cuales la antinomia de peronismo y antiperonismo sean insuficientes. Eso es el asunto. No es ni ubicarse en el medio, ni moderar, ni ser amigo de unos y de otros, ni terciar, ni ser imparcial. Es tratar de reformular los términos de una discusión política de manera tal que los términos y las perspectivas de peronismo y antiperonismo sean insuficientes. O sea, requieran la superación de los términos de la discusión. Yo sitúo en la revista Contorno una primera apuesta intelectual por lograr eso. Pero el asunto está pendiente. Sí, para mí también Contorno es una referencia en el mismo sentido de lo que decía Martín. Y también siempre, sin ser... Yo soy votante de la izquierda, es la primera vez que manifiesto públicamente mi voto, que en este caso... Yo lo era hasta ahora. Que en este caso va a ser el voto para bloquear algo que me parece que es directamente un riesgo para la democracia y el Estado de Derecho. Me parece que lo que mostró Contorno en su momento y que es perfectamente válido hasta hoy, que el antiperonismo no es solamente un rechazo de una identidad política, un rechazo de una organización, un partido, trasciende eso, está anclado en un rechazo más genérico sobre lo popular y sobre la presencia de lo popular en política, y por eso se desborda, como se ha desbordado muchas veces, no solo sobre los peronistas, sino también sobre otras fuerzas políticas u otras organizaciones de carácter popular, ¿no? Por eso es tan interesante, discúlpame, lo que planteabas antes, que es cuando ponen 70 años y cuando ponen 100. Claro. Porque en un momento se dan cuenta que tienen que empezar a odiar desde 1912. Ahí se ve bien, y es, me parece a mí, un hecho ya hoy de un nivel de evidencia ya innegable, esa especie de contrato clandestino que tienen peronismo y antiperonismo, ¿no? Porque si hoy tiene posibilidades de ganar las elecciones un ministro de un gobierno que ha sido muy malo y con un desempeño económico bastante pobre, el único motivo por el cual está en carrera para ganar una elección posiblemente es porque del otro lado hay algo realmente monstruoso, ¿no?
Perón lo dijo varias veces en su momento, o sea, no es que nosotros seamos buenos, que los otros son peores, y realmente nosotros no gobernamos muy bien, pero los que vinieron después gobernaron peor. Claro, es que realmente, o sea, hay una retroalimentación bastante constante entre esos dos polos. Y sería un buen momento, pasado esta situación, para que los antiperonistas puedan ver un poco eso, ¿no? Es decir, que lo que han propuesto como opción política históricamente ha tenido todos los problemas pueden achacarse al peronismo y todavía otros más, ¿no? En el escenario actual es muy claro, ¿no? Y hay gente que por vía del antiperonismo está realmente apoyando una opción política que significa, bueno, la reivindicación de una dictadura militar, que no es poca cosa, ¿no? Y significa, digamos, un programa económico directamente disparatado, ¿no? Como vivir sin Banco Central, realmente un disparate que se justifica por vía del rechazo al peronismo, pero que en verdad tiene un núcleo más profundo de eso, que es rechazo a lo popular en política. Yo creo que esta situación en particular... Igual el antiperonismo se funda con un bombardeo de Plaza de Mayo, digamos, la Fuerza Aérea de la Armada bombardeando su propia ciudad y su propia población, inerme, digamos, no era un episodio de guerra civil. De ahí en adelante, la historia del antiperonismo es penosísima. No hay manera de decir esto sin que diga, sos peronista, vos, Adamowski, sos peronista y vos sos peronista. Y no hay manera en esos términos. Yo estaba pensando por algo que le estaba dando vueltas, que se pudiese hablar o intentar pensar esto, que es, así como se habla de la prueba de amor. La prueba de amor, la famosa, es un tópico. La prueba de amor. ¿Qué harías por mí? Cualquier cosa. Traspasarlo a la idea de prueba de odio. ¿Qué harías por odio? Cualquier cosa. Para mí, el voto a Milei es justamente la inflexión de la prueba de odio de que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Que es, hay un peronista y cualquier cosa, yo voy a votar cualquier cosa, te van a decir. Y no lo van a decir, lo están por hacer o lo estuvieron por hacer. Y fíjense, agregaría una cosa más, que si uno se corre un poco del escenario argentino, el nivel de odio que motoriza ese tipo de conductas, ¿no? De votar a alguien directamente autoritario, impresentable y demás, uno lo reencuentra en otros procesos parecidos, ¿no? Digo, en Brasil tuvo un odio a Lula y al PT, que es lo que motorizó el bolsonarismo, en un escenario donde no había nada parecido al peronismo. El PT no fue disruptivo como fue el peronismo histórico, ni podrían achacarse a Lula el tipo de defectos que se le achacaron, muchos de ellos con mucha justicia a Perón o al peronismo como fuerza política, y sin embargo alimentó niveles de odio similares o algo parecido en Estados Unidos, ¿no? Respecto de los demócratas, lo woke, lo progresista y demás, ¿no? Son niveles de odio que tienen que ver con una visión política que excede el marco argentino, y que me parece que es interesante para echar luz retroactivamente al antiperonismo, ¿no? Que es algo que trasciende la experiencia puntual de lo que Perón haya hecho o dejado de hacer. Es algo que tiene raíces más profundas que eso. En ese punto a mí me resulta más, no sé si decir fácil, pero puedo visualizar o posicionarme, relacionarme mejor con aquellos que de un modo para mí equivocado o en muchos casos negligente, o en muchos casos superficial, creen desde un primer momento en Milei y van en un momento, desde un primer momento, ¿no? Más honestos en ese punto. Me encantaría avanzar en una elaboración de esa adhesión y discutirla, y tiendo a pensarla sobre todo como la adhesión a un gesto de destrucción, que cuando uno piensa en el desesperado, en el que no aguanta más, el que no da más y no ve más, le basta con el gesto de destrucción y hasta puede prescindir de preguntarse por el después de la destrucción, y adhiere a Milei porque no ve otra cosa y no precisa ver otra cosa que el que va a romper con todo. Y ahí no han visto ni al fascista no en el sentido, pues no tiene esa idea del Estado, pero no al reivindicador del terrorismo de Estado, no al que se fascina con la represión estatal, no ven nada de eso, ven lo que ven, adhieren. Pero después están los que sí lo vieron, y lo ven y lo dijeron, y lo dijeron enfáticamente, y uno los escuchó y los leyó declarar, alertar sobre el peligro de este voto, y en 4 días decidieron que ese voto que señalaban como peligrosísimo va a ser el suyo, sin otro motor que el antiperonismo. Prefiero... Sí, hemos visto gestos de una miserabilidad en ese sentido en estos días realmente sorprendente, ¿no? Sorprendente, de gente de la que yo ya no tenía buen concepto, y aún así no pensé que caerían tan bajo.
Ahora vamos a hacer un cierre, les voy a pedir un cierre. Si es que se puede cerrar este tema, ¿no? Obviamente. No se puede. No se puede, por eso es complejo. Primero voy a hablarle un segundito a quienes nos están escuchando y llegaron hasta acá, y voy a citar un poco a Perón y un poco a Juan Román, ¿no? Digamos que decía que si ellos estaban primeros y habían salido campeones, ¿no? Si ellos, Boca, si nosotros, yo voy a hacerme cargo, Martín. Es porque debían ser un poco mejores que el resto, ¿no? Ahí se puso peronista Román Riquelme. Y si llegaste hasta acá, bueno, no seremos los mejores, pero estaremos haciéndolo bastante bien y te interesará, así que podés suscribirte, comentar y bueno, mirar todos los materiales que tenemos aquí en Canal Abierto, que seguramente pueden ser interesantes para vos y quien quieras compartir. Y ahora sí vuelvo, si les parece, un cierre, como les decía, hipótesis, el formato, la idea es que, a modo de conclusión, si se les ocurre una hipótesis, conclusión, digamos, que pueda llegar a dar cuenta a todo el debate y todas las cuestiones que mencionan acá, que son un montón, o alguna que les parezca importante resaltar. No, diría pensando en el futuro, ¿no? Salidas de esta situación. A mí me parece que cuando uno pone lo que nos está pasando en contexto internacional, está claro que estas derechas extremas llegaron para quedarse y que el horizonte de un gobierno monstruoso de ese tipo va a estar cercano, pase lo que pase en estas elecciones, así como lo está cercano en España, en Estados Unidos y en otros sitios, ¿no? Pensando en eso, me parece que es fundamental poder poner en marcha lo que a mí me parece el único antídoto posible para esto, que es reconstruir proyectos políticos esperanzadores, ¿no? Capaces de convocar al compromiso colectivo, y que para mí inevitablemente tienen que ver con poner en discusión las reglas del juego que estamos jugando, ¿no? Las reglas del juego de una democracia que no es tal, poder decirlo, plasmarlo e imaginar otro tipo de política, y también las reglas del juego del capitalismo, ¿no? En la medida en que no podamos avanzar en ese sentido, me parece que va a ser muy difícil contrarrestar el impulso hacia este individualismo más autoritario que alimenta estos fenómenos de derecha radicalizada. Para esto no hay conclusión, pero para darle un tono de conclusión voy a decir suscribo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar acá, ¿sí? Por elevar el debate. Creo yo que escucharlos es un poco eso, elevar el debate en este momento en el que está un poco llano y simple la cuestión. Y esperemos volver a verlos con alguna buena noticia. Ojalá. Gracias. A vos.